to a suggestive movie. There's nothing left to talk about unless it's horizontally. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk. Let me hear your body talk. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk. Let me hear your body talk. I've been patient, I've been good. Try to keep my hands on the table. It's getting hard, this holding back. You know what I mean. I'm sure you'll understand my point of view. We know each other mentally. You gotta know that you're bringing out the animal in me. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk. Let me hear your body talk. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk. Let me hear your body talk. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk. Your body talk. Let me hear your body talk. Let's get animal, animal. I wanna get animal. Let's get into animal. Let me hear your body talk. Let me hear your body talk. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Remember the day I set you free? I told you you could always count on me, girl. And from that day on, I made a vow I'll be there when you want me somewhere. Baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you.
basculante. Tenemos un académico que se llama Antonio Huerta. Sí, pues no. Que es el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas catalano. Ah, pues no lo conozco. No lo conozco. Digo lo de presidente de Mafre. Como quieras, sí, sí. ¿Estamos ya? ¿Es la hora, no? Sí, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a acto de presentación del libro de Teresa Lartos. Lo hago de introductor, pero la presentación va a hacerla Antonio Huertas, presidente de Mafre y autor del prólogo del libro. Antonio. Sí, pero iba a salir, ¿no? Sí, luego lo dices tú. Va a salir, luego le decíamos. Muy bien, presidente de la Real Academia de Ingeniería, Antonio Colino, académicos. Creo que aquí me puedo quitar la mascarilla, será más audible. Querida Teresa, amigas y amigos, la verdad es que para mí es un enorme honor, ¿no?, poder estar hoy aquí. Es la primera vez en la Real Academia de Ingeniería, además con la oportunidad de presentar este libro, en un momento además en el que yo diría que hay tres grandes tendencias que prácticamente coinciden en el libro, ¿no? Uno es el emprendimiento, el otro es el liderazgo femenino y el otro es la transformación digital. Y efectivamente los has juntado, ¿no? Y además, pues para tratar como objetivo de aprovechar el talento que enfrenta nuestra sociedad para todos esos enormes retos que nos estamos encontrando. Este libro, Emprendedoras, las líderes que cambian el mundo en la era digital, pues refleja la visión de una propia emprendedora, ¿no?, Teresa, que no solo ha sido capaz de poner en marcha un proyecto, por ejemplo, tan ilusionante como Women Startup Community o los W Prize, que ya van por su 5ª edición, sino que también pues, ha abierto pues, una enorme ventana para reconocer el talento de algunas bastantes grandes emprendedoras, para darlas a conocer y ponernos sus ejemplos como referente. Este libro, editado por mi querido amigo Jordi Nadal, la verdad que es oportuno e inspirador, como os decía, ¿no?, porque poniendo el foco en el emprendimiento femenino nos está mostrando pues, esa posibilidad de verdad de potenciar y aprovechar todo ese talento en estos procesos de transformación que estamos llevando a cabo en nuestra sociedad. Vivimos en un tiempo, en una época en la que los cambios van a una velocidad realmente exponencial. Se hace cada vez más relevante el trabajo colaborativo y la tecnología se nos muestra como un gran instrumento que nos permite acelerar todos estos procesos, facilitar esa colaboración y co-creación entre los distintos actores y, por supuesto, pues mejorar la transparencia y la comunicación con todos los grupos de interés, con nuestros clientes, con todos a los que queremos llegar con impacto. Y resulta también curioso, ¿no?, y Teresa nos lo pone en manifiesto, que realmente hay muy pocos proyectos que sobreviven, ¿no? Pero Teresa da una luz muy positiva y nos dice que las startups fundadas por mujeres son más rentables y duran más en el tiempo, en el horizonte temporal, ¿no? Cada vez vemos más casos de éxito relacionados o vinculados a grandes emprendedores, ¿no? Son muchos los retos a los que se enfrentan y, sin duda, pues no basta con tener solo una buena idea de negocio, que en sí, por muy brillante y muy visible que pueda ser, pues a veces, y como nos dice también la propia autora, pues hay circunstancias como inexistencia de necesidad por llegar antes de tiempo, no disponer, por ejemplo, de un buen pacto de socios, falta de liquidez, falta de habilidades comerciales o incluso la propia dificultad para escalar los proyectos o existencia en el mercado de otras soluciones más eficientes. Y también, a veces, y tan simple como eso, la mala experiencia que proporcionan algunas de estas herramientas o startups con los usuarios. Son retos, sin dudas, a los que se enfrentan también emprendedores hombres y emprendedores o emprendedoras mujeres, pero habrá que reconocer que, sin duda, como ha pasado en otras tareas,
pues las mujeres también os habéis encontrado a veces a otras trabas adicionales, trabas más invisibles, menos palpables, derivadas de sesgos, a veces no tan conscientes, pero sesgos que hay en nuestra sociedad y que probablemente a algunas o a muchas de vosotras os han impedido adquirir esa visibilidad. Creo que eso ya comienza a ser una excepción y que podemos comenzar a presumir, ¿no?, de todo ese talento que crece. Y además, la propia Teresa nos indica que los tiempos también para los hombres y las mujeres emprendedoras, pues en tiempos de pandemia todo se ha complicado. Este libro que he podido prologar, pues recoge la historia de un par de decenas de mujeres, ¿no?, que son realmente emprendedoras y que son ejemplo y que, bueno, pues realmente han sido muy relevantes en su desarrollo. Afortunadamente, en el ámbito digital cada vez tenemos más emprendedoras, mujeres más innovadoras. Por eso, dentro de este libro, donde Teresa pues da voz, da cabida a algunas pioneras, debe ser un trabajo de inspiración para muchas mujeres y debe ayudar también a que haya retos nuevos que puedan ayudar a cambiar la mentalidad de todos, de los hombres y de las mujeres. En el último año he tenido además la oportunidad de trabajar un poco más con Teresa y de conocer e incluso mentorizar a algunas de las emprendedoras galardonadas en la última edición de los premios UU Prize. Y tengo que decir que incluso esos proyectos, en Mapfre ya estamos en contacto con algunas de ellas, desarrollando algunas iniciativas, pues han sido muy importantes, ¿no? Son investigadoras disruptivas que han luchado para conseguir exitosos proyectos emprendedores e intraemprendedores en diferentes sectores productivos. Es también importante y creo muy relevante que al lado del emprendimiento y del desarrollo digital no dejemos de lado a las personas, y es importante conocer también a las personas que están detrás de estos proyectos. Creo que en esta cuarta revolución industrial que se dice que estamos viviendo no podemos olvidar el humanismo y todo lo que hagamos tiene que tener un eje antropocéntrico. Creo que el ser humano debe estar siempre en el centro y estamos hablando de personas que buscan soluciones para ayudar a las personas. En Mapfre, donde nos definimos como personas que cuidamos de personas, pues trabajamos más de 34.000 empleados en todo el mundo y, bueno, pues tratamos también de identificar ese talento, ¿no?, tenga el género que tenga. Y en eso, pues, nos hemos empeñado en los últimos tiempos en hacerlo más fuerte, ¿no? Os doy un dato, ¿no? En el año 2020, el 58% de las nuevas incorporaciones a la plantilla fueron mujeres en todo el mundo, pero es que el 47% de los puestos directivos que se crearon o cambiaron de responsabilidad fueron ocupados. No llegó al 50%, pero ya es el 47% fueron ocupadas por mujeres. Y además, algo que seguramente no es normal, y lo entiendo que no lo sea, pero en nuestro caso sí lo es, nos autoimpusimos cuotas de género, con compromisos públicos ante los accionistas para tratar de avanzar más rápidamente en igualdad. Nos queda mucho camino, ¿no?, pero aún así, pasos o el compromiso se mide haciendo cosas, ¿no? Y hace 3 años, pues un grupo de directivos empresarios, 10, 12 empresas en España, fundamos una especie de club, un clúster de empresas que se llama Closing Gap, que busca precisamente impulsar la transformación social desde el ámbito del liderazgo femenino, ¿no? Son empresas que tenemos la misma preocupación y que tenemos entre nuestros valores, pues, el fomentar la diversidad y la igualdad de género. Y desde una visión absolutamente constructiva, pues hemos elaborado análisis que son públicos sobre la brecha de género en la salud, en las pensiones, en el ocio, en la movilidad, en el turismo, en el empleo, en el consumo y en la discapacidad, entre otras. Incluso hemos llegado a sintetizar lo que hemos llamado el primer indicador sobre la brecha de género que hay en este país, el indicador Closing Gap, que mide precisamente esa brecha y cuánto estamos perdiendo como oportunidad de país por no asumiendo ese compromiso de plena igualdad de género. Pues el dato es muy sencillo. Más de 230.000 millones de euros se pierde el PIB de este país cada año, un 18% por no tener una efectiva igualdad de género. Y os daré otro dato interesante. Las mujeres representan el 51%, un poquito más, del tejido productivo de este país, 51%. Sin embargo, solo aportan el 41% del PIB. Hay 10 puntos de déficit que obviamente tenemos que resolver. Yo creo que también la innovación es importante, ¿no?, en todo esto y nos tiene que ayudar y hoy vamos a hablar de innovación. En nuestra propia fundación, en Fundación Mapfre, desarrollamos ya por la 5ª edición, que va a ser la que llegue, los premios Mapfre a la innovación social, ¿no? Y ahí pues hablamos de ámbitos como la salud, el envejecimiento activo o también la movilidad, ¿no? Y hemos conseguido, y todavía no estamos satisfechos, que más del 30% de las ganadoras y finalistas
de estas 4 jornadas anteriores sean mujeres. Seguramente la cifra o el porcentaje aumentará, pero ya es importante de que más del 30% son proyectos liderados mayoritariamente por mujeres. Yo quería, ya para acabar, Teresa, felicitarte sin duda porque la labor que haces, ¿no?, con toda esta información, con la divulgación que estás haciendo de tantas emprendedoras, algunas de ellas además unicornios ya, pues es realmente inspiradora para todos, ¿no? Y como concluía en el prólogo que escribí, el mundo ya no puede permitirse el lujo de ponerle apellido al género. Por eso tenemos que seguir insistiendo en que hay que desarrollar el talento en igualdad, que tenemos que aprovechar todas las capacidades y las ideas y que, sin duda, todo ello es relevante y necesario para contribuir al desarrollo económico y social, sobre todo en estos tiempos, además, donde la crisis pues, está impactando en nuestra sociedad. Y ya acabo con la cita, con la última frase que Teresa escribe en su libro, en su cierre, y que dice así: que el papel de las emprendedoras no sea silenciado ni quede en la oscuridad, como ha ocurrido a lo largo de la historia, porque los caminos que no se conocen no se pueden elegir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Me has pisado muchas de las cosas que iba a decir yo. Eso de no ser el primero. Ahora cedo la palabra a Jordi Nadal, que es el director general de Plataforma Editorial, la empresa editora de libro, que se puede hacer muchas cosas, pero si no tienes un editor, nadie se entera y solamente la gente conoce aquello que se publica. Aunque, Jordi, muchas gracias por lo que has decir y por haber publicado el libro. Un placer, muchísimas gracias por vuestra invitación, muchísimas gracias a la Real Academia de Ingenieros, muchísimas gracias, Teresa, por tu confianza en mi editorial, muchísimas gracias, Antonio, por tu extraordinario prólogo y por unas palabras en las que siempre se aprende, ¿eh? O sea, este es un lugar de saber, una Real Academia de Ingeniería busca, concreta, reconoce, transforma el saber, el conocimiento en riqueza y en progreso, ¿no? Solo una historia muy brevemente. Nosotros en la editorial recibimos 2.500 propuestas de libros al año y solo escogemos 70 libros a lo sumo. Decimos 2.430 veces más o menos no y 70 veces sí. Es una tarea más ingrata decir que no, que sí. Pero este es un libro sí en mi catálogo. ¿Por qué? Porque lo que describe Teresa, como sobradamente hemos podido entender, el fundamento, la razón, la existencia, la validez y las razones por las que editar este libro, escuchando a Antonio Huertas, que es siempre un referente. Este es un libro que avanza en la igualdad social, en la creación de la riqueza y en crear futuro, un futuro en el que yo no sé si hay progreso, pero desde luego hay progresos. Y cuando las mujeres y su talento son reconocidos en el mundo de la empresa, en la emprendeduría o donde sea, hay progreso y progresos. Teresa, en su libro, dice, entre otras muchas frases, una que cito: somos, dice ella, en la página 178, las primeras generaciones de mujeres que nacieron libres, en la ley. Y esto se reflejará en el número de mujeres emprendedoras. Pero la buena noticia es que las mujeres más jóvenes son más audaces, más creativas y más fuertes que cualquier generación anterior de mujeres. Y eso contribuirá a que marquen el camino hacia una sociedad completamente igualitaria. Este es un libro importantísimo en el sentido de que reflexiona, anima, acompaña y marca camino hacia el futuro. Es un libro inteligente, es un libro cargado de optimismo, cargado de energía, cargado de voluntad de avanzar, y por eso es un libro que encaja plenamente en mi catálogo. Hay 70 buenas ocasiones al año para decir que un libro vale la pena. Esta lo es. Gracias, Teresa, por tu confianza en mi editorial. Conozco a Teresa gracias a una red de 1.900 personas, IP, que creó Andreu Beá, mundo de científicos, técnicos, ingenieros, etcétera, que mandan noticias. Hay unas newsletters interesantísimas. Andreu nos presentó y aquí estamos. Buscar talento, recoger talento, acompañar talento, difundir talento. Este libro sale a la venta mañana. Entre los 800.000 libros que hay en la librería digital más grande del mundo, este libro ahora está en el lugar 3.000, o sea, es una posición extraordinaria. Y aquí afuera hay una librería de Madrid que acompaña a este libro y en este momento en el kilómetro cero. Mientras haya empresas que avancen, mientras haya talento reconocido, mientras haya hombres o mujeres, pero ahora aquí lo que nos ocupa son mujeres, que puedan realizar sus sueños, que puedan crear cosas que valen la pena, haremos
un futuro mejor porque existen progreso y progresos. Qué suerte estar aquí. Gracias por vuestra hospitalidad. Gracias, Teresa, por tu confianza en mi catálogo. Qué suerte que mi catálogo te tenga a ti. Como prologuista, mi catálogo es más serio, con autores como Teresa o como Antonio Huertas como prologuista. Gracias por acompañar este libro. Qué suerte para mí estar en una de las 70 veces que mi editorial dice sí. Gracias. Jordi, muchas gracias por las emotivas palabras que has dicho. Y ahora ya cedo la palabra a Teresa. Bueno, pues... ¿Quieres ir ahí o aquí? Sí, yo aquí, ¿no? Lo mandan desde allí, a ver. Sí, ¿me oís? ¿Está allá? Sí. Espera, lo mandan allí. Bueno, pues yo lo primero que quiero deciros es que agradeceros el que estéis aquí conmigo acompañándome en este día tan importante. Agradecer a la Real Academia y a su presidente Antonio Colino por haber auspiciado la presentación de mi primer libro. Y bueno, pues esto pues me emociona bastante. Y luego pues el que haya tenido también Antonio la deferencia de prologar mi libro, que nos conocemos ya desde hace bastantes años por el American Club, por otras organizaciones con las que hemos colaborado, y eran temas pues más bien de temas de salud y de buscar fondos para otras misiones. Y realmente este libro comienza en el año 96 y siempre pensé en buscar un editor. Y fíjate que he tenido la suerte de encontrar a un editor como Jordi, aquí, al cual le agradezco la confianza, porque ser 70, que yo no lo sabía, de casi 3.000 títulos y que hayas elegido el mío, siendo yo una autora desconocida y no habiendo escrito más que mi tesis doctoral hace ya casi 30 años y un capítulo de un libro y algún que otro artículo. Pero bueno, pues os lo agradezco muchísimo porque yo he tenido que aprender mucho en este proceso y Plataforma Editorial me ha dado esas herramientas para poder hacer bien esta edición, ¿no? Entonces, agradecer también a todo el equipo, a Lasia y a Jordi y a todos. Y bueno, pues el libro sale del corazón. Mi familia me ha estado acompañando en este proceso de construcción. Mis hijos me decían, mamá, yo me voy a quedar por la noche contigo porque tú te quedas, yo también me quedo. Digo, no, tú no. Dice, ya, pero si tú no me dejas el ordenador por la noche, dice, si tú lo tienes encendido, pues yo también. Y era porque estaba escribiendo el libro en plena pandemia y me quedaba por la noche, y es cuando encuentro pues tranquilidad y sosiego para poder exprimir ideas o recogerlas. Así que muchas gracias a mi marido, a Juan José, a Juan y a Íñigo, a Mónica, que también está aquí con nosotras, y a todos mis amigos que me acompañan aquí. Sí que se los he ido contando. Y bueno, pues en el libro surge por el hecho de que yo cuando era ejecutiva venían muchas personas al haber lanzado una marca, varias marcas, productos y servicios, he estado también en una fusión, pues me decían, Teresa, ¿cómo se lanza una marca? Y yo pues quedaba a tomar un café y les explicaba cómo se lanza una marca. ¿Cómo se hace un plan estratégico? Y yo quedaba a tomar un café y hacía un plan estratégico, les explicaba buenamente cómo podía, hasta que con una beca del Banco Santander me fui a UCLA a hacer un programa de consejeras y conocí a otras chicas, a otras compañeras que eran ejecutivas, y lo que hice fue fundar una asociación, en la asociación W Startup C, y con esta misión, con la misión de, a través del voluntariado, ayudar a mujeres que quieran montar un proyecto emprendedor o que ya lo hayan montado y necesiten ayuda en cualquier aspecto, que puede ser el aspecto pues, financiero o el aspecto de ponerse en contacto con inversores o marketing o presentaciones, lo que fuere. Y conocí muchas, pero conocí muchas también por el mundo, porque fui a dar muchas charlas fuera, a Estados Unidos, a St. John's University, fui a varios países latinoamericanos y a raíz de estas charlas tuve la oportunidad de conocer más comunidades de emprendedoras, no solo españolas, sino de otros países. Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, este libro que he empezado, esto que he empezado a escribir yo de mi estancia en Silicon Valley, digo, voy a complementarlo con el testimonio de estas amigas mías, que por cierto yo no las conozco y no las conoce nadie, y así podemos dar pautas o caminos a seguir. Y ese es un poco el origen del libro, ¿no? Un poco recoger lo que he vivido durante estos seis años, ¿no?
Y es que las emprendedoras somos muy pocas, porque yo también he emprendido. He emprendido con un compañero mío de trabajo. Cuando yo trabajaba en ONO, yo tenía un equipo de consultores, de distintas consultoras, pues con dos de ellos yo he emprendido 2 fintech. Tengo una que todavía sigue viva, otra está en wait and see, y es muy complejo emprender. La semana pasada estuve con Bill Aulet, que es el catedrático de innovación del MIT. Me han dado una beca también en el MIT y tuve la oportunidad de estar con todos los profesores. Y lo que me dijo es que el emprendimiento allí tiene un éxito del 75% de los proyectos de startups frente, claro, es digamos donde está alrededor todo el ecosistema inversor, todos los grandes asesores, etcétera. Tienen esa tasa de éxito frente a lo que es normal, que es entre dos proyectos de éxito frente a 10. Y sin embargo, el de las mujeres es el 90%. Dice, ¿pero qué hacéis? Decía, el 90% de los proyectos del MIT de mujeres tienen éxito, 75% hombres. Son datos de la semana pasada. Y es algo que existe y son patrones que se repiten no solo en Estados Unidos, sino también hemos hecho un estudio sobre emprendimiento digital femenino y ocurría lo mismo. Son patrones que se repiten, quizás porque sean las pioneras, las más avanzadas, las que tienen más garra, no se sabe, pero existe, o porque se tienen más ganas, ¿no? Porque como no existimos, pues tienes como más ganas de triunfar. Pues lo que sea, el hecho es que existen y hay que darlas a conocer para inspirar una siguiente generación de mujeres que hagan que tengamos una sociedad más igualitaria. Y entonces, pues estas emprendedoras describo en el libro, hay varias partes, no os las voy a contar para no hacer de spoiler, pero hay varias partes en el libro. Una primera parte donde se escribe el momento en que vivimos, que es una locura, ¿no? Porque todos los días amanecemos pues con noticias. La última, que no la he podido publicar, es que han encontrado una planta congelada, un unicelular, que al descongelarla tenía 24.000 años, se ha reproducido. Entonces, son noticias que amaneces con ellas, o lo que cuento en el libro, que Elon Musk quiere estar en Marte, que ya lo leemos todos los días, o las plantaciones en la cara norte de la Luna por parte de los chinos. Y también, como decía Antonio, planteo cómo afrontar la estrategia desde las corporaciones, cómo hacer esos puentes tan importantes para que las corporaciones puedan bailar, que decía una catedrática de Harvard de estrategia, que no se queden anquilosadas por ese dinamismo que hay en los ecosistemas que tienen que contagiar a las corporaciones, y que además es importante tener ese foco externo porque, como dice la directora de operaciones de Facebook, en Facebook hay mucho talento, pero hay más talento fuera y tenemos que estar en contacto con él para inspirarnos, porque si no nos estamos mirando el ombligo, ¿no? Entonces, pues hay esta otra parte de cómo afrontar esta estrategia, qué tecnologías disruptivas existen, lo que llamo yo estrategia en los momentos exponenciales, y lo que está pasando en nuestras empresas. Las emprendedoras en España son emprendedoras que tienen más de 10 a 15 años de experiencia, han trabajado en corporaciones y ven una oportunidad cuando están trabajando en la corporación. Son emprendimientos de oportunidad, no de buscar trabajo. Ven una oportunidad, ven que no pueden desarrollar dentro de la empresa y salen. Tienen ya el networking, tienen ya de alguna manera forjada una experiencia y un conocimiento bastante profundo de la industria donde van a operar. Además, suelen ser emprendedoras que ya lo han hecho más veces, 1 de cada 4 casos. Y estas personas implican a todas sus familias alrededor. En los testimonios lo podréis ver. Normalmente las empresas son más pequeñas porque uno de los problemas que afrontan las emprendedoras y una de las barreras principales es la financiación, que luego hablaremos de ellas. La primera es la legal, porque cuesta muchísimo crear una empresa, cuesta bastante. En otros países metes las mini empresas, por ejemplo en Alemania, tú entras a una página web y ya has creado una empresa. No tienes la obligación de tributar IVA hasta que no tienes un determinado número de ingresos, de personas contratadas, etcétera. Aquí es más complejo, ¿no? Pues esa es una barrera, ¿no? La legal, que es tanto para hombres como para mujeres. Luego está la barrera que tenemos las mujeres, que es la barrera de la conciliación, ¿no? En este caso, las mujeres emprendedoras en un porcentaje muy elevado todavía no están, porque es una industria muy incipiente y todavía son
empresas pequeñitas, pues muchas no tienen todavía familia, y las que tienen familia han creado startups que se llaman Parentec, que lo que hacen es dar servicio a las familias y a través de la tecnología les ayudan a desarrollar esa conciliación. Y luego, finalmente, la financiera, una barrera financiera que cuento la anécdota de Silicon Valley, que las mujeres emprendedoras y fundadoras inventaron la figura de John. John es un fundador falso que se inventan las chicas porque hay un sesgo en la inversión, porque la mayor parte de los inversores suelen ser hombres y a veces, según los estudios que hizo Stanford, pues no invierten de forma, porque es un proceso que tenemos en el cerebro, de que lo familiar nos parece lo bueno, y cuando uno está familiarizado en una industria que es más bien masculina, se ha desarrollado en el entorno de la industria aeronáutica, en Silicon Valley, todo ingenieros, pues cuesta romper esas inercias. Y ahora está cambiando, ¿no? Está cambiando, y a raíz del estudio que hicimos se han aprobado una serie de ayudas para que haya más acceso a esa financiación, y eso es un buen inicio, ¿no? Y una buena noticia para desarrollar esta industria y para que estemos hombres y mujeres. Si la mayor parte de las startups están fundadas por hombres y mujeres, pero es que la mayor parte son de hombres, casi un 80 y tantos %. El 15% que hay de mujeres suelen ser de hombres y mujeres, y luego hay un 4% que es solo mujeres. Hay muy poquitas que solo sean mujeres. Entonces, las que tienen más éxito es donde hay una diversidad, que eso ya lo sabemos en las corporaciones, y ocurre lo mismo porque en este momento de complejidad, cuando unimos el talento con miras diferentes y experiencias y vivencias diferentes, ya sea de edad, ya sea de prudencia académica, ya sea de lo que sea, ¿no? De que no tengan ni siquiera una carrera, sino una inteligencia natural, hace que se construyan ideas y soluciones mejores, ¿no? Y entonces, pues, después de contar un poco cómo es el emprendimiento femenino y que está en todas y usa todas las tecnologías disruptivas, usa blockchain, usa nanotecnología, usa inteligencia artificial, usa machine learning, todo lo que podamos imaginar. No solo es social, hay un estereotipo. La mujer emprende en temas sociales, sí, pero también en temas tecnológicos y usa todas las tecnologías. Y además emprenden ingenieras y no ingenieras. Ingenieras, hay un 10% industriales, también hay ingenieras químicas, otro 10%, si no recuerdo mal, pero hay un 30% que son de ADE, si no recuerdo mal en el estudio, otro 10% psicólogas. Todas emprenden y lo que tienen que buscar, como digo en el libro, es un complementario. Si hay una persona que es ingeniera, pues busca a alguien que le complemente en el proyecto que quiere o en la solución que quiere dar a un determinado problema, que es de lo que tratan las startups, ¿no? Y luego describo todas las startups que he conocido que están alineadas con los ODS de Naciones Unidas. Pues lucha contra el hambre, tener los océanos limpios, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y eso es bastante relevante porque las tecnologías vienen para acelerar esta Agenda 2030 que lo que trata es de proporcionar un bienestar a nuestra sociedad, democratizar el acceso a la salud, democratizar el acceso al conocimiento a través de 5G, el que se expandan estas redes y que podamos tener comunidades por todo el mundo. Y finalmente, digamos, la conclusión de mi libro es que al igual que hemos estado en consejos, ya tenemos una presencia bastante relevante en consejos de administración, un 30% en España, en otros países de la Unión Europea, y que hemos conseguido bastantes cosas. Pues yo, tipo anecdotario, para que la gente se acuerde, si en la vida quieres trascender, siempre hemos dicho que tienes que plantar un árbol, tienes que tener un hijo y tienes que escribir un libro, que yo gracias a Jordi lo he escrito. Pero además no te puedes ir de este mundo sin haber hecho y sin haber creado una startup. Da lo mismo si tu proyecto es fallido o no, pero es una de las habilidades que piden las corporaciones. Fui a dar una charla a una Big Four y lo que decían estábamos delante de una audiencia de chicas súper inteligentes, todas ingenieras, telecomunicaciones, aeronáutica. Dice, lo que queremos es que hayáis emprendido, porque queremos personas que tengan capacidad, pensamiento crítico, que de alguna forma cuestionen el status quo para crear cosas nuevas. Y esas habilidades cada vez se van a pedir más. Y Bill Hewlett, del MIT, dice que al final todos vamos a ser startups, todo van a ser startups.
Los procesos de las organizaciones van a ser startups. Todas las grandes corporaciones van a integrar muchísima gente de startups porque buscan, de alguna manera, optimizar sus procesos y proveer de experiencias diferenciales a estas audiencias que piden mejoras en sus servicios, ¿no? Y, bueno, pues, como decía, acabé con esta frase que dijo Antonio, que no se silencie, que no quede en la oscuridad, y que os invito a que os leáis las historias porque realmente tienen un calado bastante profundo. Y, bueno, pues deciros que estoy bastante emocionada por el dato que ha dado Jordi de que esté 3.000 de 900.000, pues me emociona bastante porque soy autora, soy la primera vez, es el primer libro que escribo y, bueno, que esté en el 3.000, pues el algoritmo pues me está queriendo mucho. Así que, pues muchísimas gracias por venir aquí, a todos mis amigos, a todos los académicos, a toda la Real Academia, a Antonio, a mi editor y bueno, pues si queréis, pues os puedo dedicar el libro, los que lo tengáis, y si queréis hacer alguna pregunta, pues yo encantada de contestaros. Pues es muy buena pregunta y, de hecho, mira, ahora mismo me acaba de llamar una emprendedora en Legaltech que va a tener su segundo hijo. Lo que buscan las emprendedoras cuando tienen familia es poder controlar su agenda. Eso lo primero. Y bueno, eso una cosa para poder convivir, porque todavía las grandes multinacionales pues exigen, porque tienen que tener resultados. Yo cuando trabajaba en una multinacional es que yo vivía, mi familia era la multinacional. Y también ser sus jefas, porque una de las cosas que salió en el estudio es que ellas no pueden desarrollar esa ambición que tienen de liderar equipos, algunas de ellas no la pueden, en el caso de Mapfre pues tiene un 47%, pero no en todas tienen esas cotas de acceso al desarrollo profesional. Entonces, el ser mi jefa y el poder conciliar con mi familia y manejar mi agenda, aunque esté trabajando hasta las 3 de la mañana, pero yo manejo mis horas. Esa es una de las cosas que emerge. Ayuda bastante lo que hablábamos, lo de Parentec, todas estas plataformas que han surgido para dar servicio, como Nanify, como familiafacil.com. Hay un montón de ellas que nos ayudan a poder conciliar de una mejor manera. Pero fácil no es, ni para hombres ni para mujeres, emprender. Es una carrera dura, o sea, y también pues requiere pues tener mucha resiliencia, aprender estas habilidades que te hacen levantarte, aprender y seguir, que es algo que reflejan todas, es un punto común de todas las emprendedoras, el hecho de que tú tienes que pasar por muchos precipicios y no es fácil, y pivotar y fracasar y volverte a levantar, porque tienes un propósito y algo muy profundo que te mueve para seguir. Una de ellas dice, es una insatisfacción constante, una querencia de mejora constante que te hace estar ahí y ahí y ahí y que te llena. Es un motor que hay dentro. Antonio Abril dice que emprendedores hay pocos, una de las personas que de alguna manera ha hecho una reseña a mí. Hay muy pocos emprendedores, de verdad. Emprendedores y emprendedoras hay muy pocos. Pero emprender se aprende, a emprender se aprende. Y por eso tiene que haber buenas universidades. Ahora que está de presidente de la Conferencia de Consejos Sociales. Pilar Manchón, que es la directora de Inteligencia Artificial de Google, dice, ¿qué pasará en el emprendimiento femenino? Que todos decimos que hay muchos, algo está fallando porque no se conocen tantos casos de éxito. Algo estará fallando. De hecho, en el libro describo que de los varios miles de unicornios que hay en el mundo, tan solo una veintena son de mujeres y dos o tres salen en este libro, que son amigas. Y han venido a España.
Han venido y nos han contado sus historias y han venido y se han pagado su billete de avión porque quieren compartir su propósito y quieren compartir sus proyectos y quieren ser escuchadas, queremos ser escuchadas. O Marlene Esteve, presidenta de Women in the Legal World, el que sea oportuno este libro porque efectivamente junta, como decía Antonio, lo digital, la transformación, el movimiento de la mujer emergente, el talento y Aquilino Peña, que es presidente de ASCRI, el hecho de que muchas mujeres cuenten sus historias es muy importante para que muchas otras experimenten y vean si eso les gusta. O la mujer del embajador de Estados Unidos, que es una gran inversora en mujeres, que dice que este libro pues, es un referente tanto para emprendedores también y para emprendedoras, para todos, para que se unan y colaboren juntos. Y bueno, pues es algo en lo cual tenemos que estar y nutrir y finalmente cambiar esta cultura que tenemos porque, por ejemplo, en otros países el fracaso está muy bien visto. Es que si viene alguien ahora y dice en su casa, cuando acaba la carrera, quiero ser emprendedor, es como si dices que quieres coger un cohete para ir a Júpiter. O sea, nadie quiere que su hijo sea emprendedor en un principio de carrera. Y ese tema cultural pues irá cambiando poco a poco y se estará bien visto por los padres y generaciones siguientes, ¿no? Y ahora, por el momento, pues no ocurre, porque tenemos mucho miedo al fracaso. Tenemos mucho miedo al fracaso. En Estados Unidos dice, oye, mira, he fracasado en 3 startups. Uy, ven aquí, el inversor, que tú ya te las sabes todas. Aquí eres, lo digo en el libro, te ven como una persona fracasada, que no sabe, que no tiene rumbo. Eso tiene que cambiar y yo creo que está cambiando por esa necesidad que tenemos de innovar para ser competitivos, para estar ahí y poder tener la voz bien alta, ¿no?, en las organizaciones. No sé si alguien quiere más preguntas. Ahí atrás, sí. Muchas gracias, Teresa. Mire, yo sé que muchos escritores cuando están escribiendo un libro ya tienen ideas para el futuro. Entonces, te quería preguntar primero, ¿cómo ves tu organización en unos 5 años? Y también, ¿qué ideas tienes para un libro siguiente? Gracias. ¿Qué ideas tengo sobre la administración pública? No, para un libro siguiente. Para un libro siguiente, me has dicho. Sí, pues a ver cómo van las ventas, porque como no venda no me publica nadie. Pregúntaselo a Jordi. Aunque dice Jordi que sí, Jordi dice que sí. Pues sí, tengo alguna idea para un siguiente libro y bueno, un siguiente libro pues quizás más fácil sobre cómo emprender de forma fácil, algo que tenga que ver con emprendimiento, que es algo que va a crecer de forma muy rápida y se van a crear comunidades de emprendimiento muy rápidamente con redes en otros países y yo creo que en esa línea pues seguramente haga algo. Pero de momento le he pedido a Jordi que me lo traduzca a inglés, que me lo están pidiendo mucho, a ver si me hace caso. Dependerá de cómo vaya todo. Así es. Muchas gracias, María. Por ahí otra pregunta. Teresa, te quería hacer una pregunta. ¿Has encontrado en los proyectos que has ido viendo para hacer el libro y de todo lo que conoces de tu experiencia de años, algún rasgo común en las startups que han empezado mujeres respecto a de hombres? Me refiero, yo que no tengo ni idea de estos temas, Sí. Me refiero a si las han creado con vistas a un objetivo o a lograr algún interés más propio nuestro, para nuestras vidas o para a nuestras familias, o quiero decir, si has encontrado un interés, entre comillas, femenino, diferenciado del que podrían hacer hombres, aunque estamos hablando todo el tiempo de la igualdad, pero nosotras sabemos que las chicas nos reunimos y tenemos unas conversaciones
y los chicos se reúnen y tienen las suyas. Entonces, para los negocios a lo mejor también hay una especie de inclinación un poco distinta. Esa es la pregunta. Pues me encanta la pregunta que haces porque es otra de las cosas que la gente tiene en la cabeza. Y en el estudio que hicimos, la mujer está presente en todas las industrias. Está en Insurtech, está en FinTech. Lo que pasa es que no se conoce. Está absolutamente en todas. En retail, pero usando tecnologías disruptivas. Está absolutamente en todas. Lo que hay es una industria que está alrededor de la mujer, que se llama Femtech, que lo que hace es usar tecnologías disruptivas para patologías de mujer, cosas muy específicas, y suelen ser mujeres. Por ejemplo, unas israelitas hicieron una ropa interior para las mujeres para detectar cáncer de mama, con sensores de IoT para detectar o recoger data, pues eran mujeres. Pues ahí hay una predominancia de mujeres porque les inquieta más ese tema. Son mujeres de ciencias que se juntan con tecnólogas y entonces ven los problemas de las mujeres, y ahí a lo mejor puedes ver que hay más personas que emprenden en biotecnología que son mujeres. Entonces eso es un poco diferente, pero a nivel industrias no hay diferencia, uso de tecnologías no hay diferencias, es igual, exactamente igual. Lo que diferencia es que hay muy pocas, pero estamos en todas, absolutamente en todas, y luego pues que son más solventes, son más pequeñitas en la mayoría de los casos, más aversión al riesgo, más solventes, se apalancan menos, más rentables. Esa es una de las características que las diferencia. Así te he contestado, sí. ¿Alguna pregunta más? Luego, al final del acto vas a firmar libros, sí, ¿no? Sí. Pues quien venga. quiera, pues... Este que han cogido. Quien quiera, pues le dedico el libro que lo tenga aquí. Y bueno, pues os agradezco un montón que me hayáis acompañado en mi primer libro, y a vosotros por acogerme. Muchas gracias, Teresa. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti, Antonio, por el prólogo y por lo que nos has dicho. Muchas gracias a ti por haber publicado el libro, y a ver, se lo tienes que traducir y ya estás pensando en el segundo libro, tercero. A ver, de los 3.000 vuelve a elegir de los 70, esto. Bueno, hoy acogemos aquí la presentación de un libro de Teresa, pero es que hace 3 meses tuvimos aquí la presentación del estudio del emprendimiento digital femenino de España, situación y prospección, ¿no? Sí, ya nos dijiste varias cosas que has comentado y que se reflejan en el libro. Este es un tema muy importante, el digital. Y luego, mujer. Aquí ya dijiste los datos, que a veces hay un 10%. Pero vemos que en nuestra civilización occidental, nuestros jóvenes, chicos y chicas, están abandonando el estudio de las carreras técnicas. Y cuando en un sitio pone algo digital, teleco, algo así, las chicas desaparecen. Hay escuelas técnicas de ingenieros superiores en España y en Madrid que no llega al 10% el número de chicas. Así como vas a medicina y son el 80%, y vas a farmacia y son el 120% de los estudiantes son chicas, en las carreras técnicas en Occidente, los chicos y las chicas sobre todo están abandonando. En España hubo un momento que llegó a ser el 35% de los estudiantes de carreras de ingeniero eran chicas. En este momento se ha bajado al 25% y en algunas escuelas, sobre todo lo que mencionas tú, digital, no llega al 10%. Entonces, es un placer y una esperanza que haya algunas personas, tú y otras que hay por allí, que os dediquéis a emprendimiento en el campo digital, no en cualquier otro campo. Estáis en emprender es difícil, ser mujer y emprender muy difícil, pero en el campo digital es casi imposible. Y claro que hay algunas. Aquí tenemos un ejemplo, por ahí está no sé dónde, Lola Norte, que es la primera mujer de España, ingeniero de minas. Ya emprendió ella en su época en minas. Pero es que ahora sigue habiendo muy pocas mujeres en ingeniería, muy pocas mujeres, y esto nos cambia muchas cosas. Primero, estamos desperdiciando el talento y las facultades de la mitad de la población. Sois 50-50, lo estamos desperdiciando. Pero, sin embargo, hay otros países, India, China, que no lo desperdician, que lo que quiere estudiar todo el mundo es ingeniería. Y la India y China están egresando
más de 1 millón de ingenieros al año, cada año. Eso quiere decir que la ingeniería del mundo, que la ingeniería es lo que mueve. Hay empresas financieras, hay seguros, hay bancas, lo que se quiera, pero lo que mueve es la ingeniería, las fábricas, el AVE, la luz, el agua, los aparatos de medicina. Todo eso lo hacen ingenieros, aunque la gente no lo asuma. Pero dan de comer los ingenieros, también, montes y agrónomos. O sea, esa ingeniería que es la que mueve el mundo y no está asumido eso por la sociedad, nos está abandonando a Occidente, o sea, Estados Unidos, Europa y Japón. Sin embargo, estos campos los están copando completamente otros países. Y eso va a afectar no solamente a la economía, sino a la independencia y a la soberanía. Empezamos a depender muchísimo en ordenadores de la India. Todos los programadores, todos los programas, todos los grandes centros están en la India. Toda la ingeniería nos viene de China. Hasta ahora hemos tenido un imperio americano, porque todo lo que pasaba por unos teléfonos de estos acaba en poder de los americanos. Con la que está viniendo acaba en poder de los chinos. Bueno, lo que todo eso significa. Con lo cual necesitamos tener emprendedores. Y la mitad de la sociedad son mujeres. Luego tiene que haber mujeres. No digo que llegue al 50, pero sí al 40. Y luego en este campo digital todavía más. O sea que animamos desde la academia, pero sobre todo pensando en el futuro de la sociedad, que los jóvenes se tienen que incorporar a las carreras técnicas. Se tienen que incorporar mucho más chicas. Y que entre todos podamos servir a la sociedad, porque a la sociedad la sirven los sistemas, los aparatos que hacen los ingenieros. Si tenemos que comprar todo a China e India, pasaremos a hacer colonias chinas e indias. Y no nos damos cuenta, pero técnicamente estamos empezando a ser colonias chinas e indias. La sociedad se dará cuenta dentro de 20 años, pero técnicamente vemos que nos están invadiendo por todos los sitios. Con que yo animo a Teresa que siga escribiendo más libros, sigo a muchos de los que estáis aquí que sois innovadoras y lideresas, que sigáis perseverando en vuestro esfuerzo para innovar, porque es la mejor manera de servir a la sociedad. Aunque muchísimas gracias por haber estado aquí y esperamos dentro de poco otra presentación de otro libro. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sara, ¿te quedas tú aquí y que vengan con el libro para firmar? Sí.